Buenos días, feliz sábado, hermanos. Qué grato es estar de vuelta después de casi un año y un par de meses sin venir por acá. La última vez que estuvimos por acá fue el último sábado de mayo del año pasado, creo que cayó un 26 de mayo. En ese entonces había más gente por acá. Extrañamos al hermano César, ya no está por acá. Las dos hermanitas que se bautizaron de por allá. Hermana, gracias por las comidas. Todavía le doy un plato. ¿Dónde están nuestras hermanas, las hermanitas de Ámbar, las dos chicas? Hay una que está en Santa Rita arriba hoy. Hoy me tocó por Santa Rita arriba. Ok, bueno, gloria a Dios. Hoy Dios nos ha invitado una vez más a estar por acá por María Chiquita, y yo, antes que empezó la lluvia, empecé a orar y le dije: Señor, por favor, detén la lluvia. Y creo que Dios me está escuchando un poco, porque está bajando algo la lluvia. Esperemos y oremos a Dios que podamos compartir el mensaje y que, a pesar del momento y el estado de tiempo, podamos compartir un mensaje claro que sea de parte de Dios. Antes de empezar, quiero pedirles que inclinen el rostro para unas palabras de oración. Señor mi Dios, delante de tu presencia estamos a los pies del trono de gracia, Señor, pidiendo misericordia y gracia para este tiempo de socorro. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, preséntate en este lugar por medio de tu Santo Espíritu. Y que sea tu Espíritu quien, al abrir las palabras, pueda entrar en nuestros corazones. El mismo Espíritu que inspiró las palabras, que inspire nuestros corazones y que nos transforme. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos compartir un tema que se titula 178 años y contando. 178 años y contando. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. ¿Qué libro dijimos? Apocalipsis, capítulo 22. Cuando usted llegue allí, diga un fuerte amén. El capítulo 22 de Apocalipsis es el último capítulo de la Biblia, así que es fácil de encontrar. Voy a empezar por leer el versículo 7. Acompáñenme a leer el versículo 7 y siga por favor cuidadosamente la lectura. Vengo luego. Perdón. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Alguien, por favor, diga amén. Nos saltamos al versículo 12. Vengo luego. Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos saltamos al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo tarde. Vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. No, usted no está en la iglesia todavía y no está entendiendo lo que estamos leyendo. Hemos leído del último capítulo de la Biblia 3 versículos donde Jesús es el que declara
vengo pronto, y remata en la tercera diciendo y confirmando, ciertamente vengo pronto. No, todavía usted no está allí, no está entendiendo. Y yo creo quizá entender por qué alguno de ustedes todavía no ha entrado en el sentimiento, no ha entrado en la comprensión más bien de lo que estamos leyendo. Yo sé por qué. La iglesia adventista, a través de los pioneros llamados mileritas, cerca del año 1840 hasta 44, recibió una revelación de que ciertamente Cristo regresaría en aquellos tiempos. Y estos pioneros, esforzados, dedicados, estudiosos de la palabra de Dios, pioneros que con todo amor y fervor abrazaron la creencia de que Cristo retornaría, predicaron por todos lados donde se les permitió la verdad que para ellos se refería a la venida de Cristo, en este caso su segunda venida. Y ellos predicaron que Cristo iba a retornar en el año 1844, específicamente un día como hoy, 22 de octubre del año 1844. Y yo me imagino a los mileritas guiados, liderados por un señor llamado Guillermo Miller, predicando Apocalipsis capítulo 22, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en otro sermón otra vez predicaba, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y en otro sermón lo reafirmaba diciendo, ciertamente vengo en breve, y quizás concluía sus sermones diciendo, amén, ven Señor Jesús. Pero yo sé por qué todavía ustedes no han entrado en el gozo y en la realidad de lo que estoy leyendo. Y es porque han pasado 178 años. 178 años y aparentemente contando. Cuando la iglesia por primera vez recibió la instrucción, la orientación, la revelación de lo que implicaba el texto que fue la base de la formación de nuestra iglesia, la iglesia se convenció, después de muchos estudios, de que Cristo iba a retornar el 22 de octubre del año 1844, un martes. Y si usted va conmigo al versículo bíblico que da el nacimiento de este movimiento, que se encuentra en Daniel, ¿qué? Time out, se dice en inglés. Si usted es adventista del séptimo día confesado, usted tiene que saber cuál es el texto bíblico que le dio origen al movimiento al cual usted pertenece y a la doctrina a la cual usted cree. ¿Cuál es ese texto? Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando se estudió este texto se lo tiene que saber todo adventista del séptimo día de corazón. Si usted es adventista del séptimo, usted no se sabe este texto, hay algo que está pasando. Porque a través del estudio de este texto nace esta iglesia. Decía el texto, Daniel en revelación, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y cuando Guillermo Miller recibe esta información, 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, él empieza a investigar, a estudiar y calcula que desde el año 457, cuando se da el decreto de reconstrucción del templo por medio de Artajerjes, y contando, se alcanzaba la fecha de 1800
1844, periodo en el que se cubren las 2300 tardes y mañanas. Entonces, a partir de este texto, Miller interpretó que la purificación del santuario se refería a la segunda venida de Cristo. Y mucha gente empezó a creer en el sermón de Miller. Él iba de ciudad en ciudad predicando el mensaje, y mucha gente de distintas denominaciones se fue convirtiendo a esta nueva experiencia, a esta nueva doctrina que anunciaba la venida de Cristo. El movimiento fue creciendo, y primero pensaban que iba a ser en el año 1843. Luego, a través de la revelación de uno de los pioneros de apellido Snow, se llegó luego a la siguiente fecha, de que sería en octubre del 2022, coincidiendo con el día de la expiación, séptimo mes, día 14, según el calendario judío. Perdón, de 1844, si me equivoqué. Ya estoy pensando en el futuro, hermano. Gloria a Dios. Hay alguien, gloria a Dios. Paró la lluvia y hay alguien pendiente. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano, cuando se acercó la fecha, cuando finalmente llegó el día, quiero compartir con ustedes un escrito de uno de nuestros famosos escritores de la iglesia, de nombre Richard Schwartz. Él escribió un libro que se llama La historia de la iglesia adventista del séptimo día. En la página 49 de ese libro, él describió lo que pasó aquel martes 22 de octubre de 1844. Escuche bien. En la mayor parte de los Estados Unidos, la mañana del 22 de octubre amaneció brillante y clara, a diferencia de hoy que está lloviendo. Rápidamente se formaron grupos de adventistas en los hogares y lugares de reunión para esperar las últimas horas de la historia de la tierra. Eso quiere decir que habían adventistas reunidos en María Chiquita, en la casa de la hermana Oreida. Habían hermanos allá en Pilón reunidos en la casa de alguien. Habían hermanos en Villalondra reunidos en la casa de alguien. Todos un día como hoy, hace 178 años, esperando la bienaventurada esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta hora, en vez de estar en un templo como tú y yo, estaban en las casas purificados esperando la venida del Señor. Y sigue diciendo Snow, tal vez habían unas 100,000 personas que esperaban con tranquila expectativa que Jesús apareciera en una nube de luz. ¿Cuántos más o menos habían? Unas 100,000 personas que creyeron en el advenimiento aquel día. Poco antes del 22 de octubre, un milerita virtualmente desconocido, el doctor C.R. Gorgas, pretendió haber tenido una visión de que Cristo aparecería a las 3 de la madrugada de ese 22 de octubre. Imagínense, había uno que dice que recibió la visión de que Cristo iba a venir a las 3 de la madrugada de ese mismo día. Sin embargo, pasaron las horas y cuando se estaba acercando la medianoche, muchos mantuvieron la fe y la esperanza viva de que antes de la medianoche Cristo aparecería. Pero el gran día pasó. La mayor parte de los creyentes siguió esperando con ansiedad hasta que los relojes dieron la medianoche. Entonces se vieron forzados a afrontar el hecho de que algo andaba mal. Cristo no había aparecido. Estaban devastados. Uno de ellos, de nombre Irán Edson, que quizá usted conocerá por la historia del adventismo, dijo: nuestras esperanzas y expectativas
más acariciadas fueron destruidas. Y tal espíritu de llanto vino sobre nosotros como nunca habíamos experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podría asemejarse a esto. Lloramos y lloramos hasta que amaneció el día. Muchos de ellos vendieron sus posesiones, sus tierras, sus negocios, con la esperanza de que Cristo venía ese día, pero cuando ocurrió el gran chasco, algunos de ellos decidieron abandonar la fe. Se formaron otros movimientos que de paso la iglesia de los testigos de Jehová fue un momento de dolor, llanto y decepción, pero gracias a Dios, y yo digo amén, hubo un remanente. Qué interesante es saber que eso pasó hace 178 años. Hoy la iglesia sigue creyendo en las últimas palabras del último capítulo de la Biblia. Y es interesante, mi querido hermano, la Biblia, la palabra de Dios, un libro que consta de 66 libros divididos en 2 testamentos. Un libro escrito a lo largo de unos 1500 años. Un libro que tiene aproximadamente 40 autores. Un libro que tiene 1188 capítulos y 31.187 versículos. A mí me llama la atención que este libro de 1188 capítulos, en el último de esos capítulos, en el penúltimo versículo, tiene un mensaje para adventistas. $31,000 versículos y el último versículo de la Biblia es para adventistas. Dice, ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. ¿Quiénes están esperando la venida de Cristo? ¿No es usted como adventista del séptimo día? Entonces, Cristo a través de Juan revela algo para aquel que está esperando la venida de Jesús, confirmando en el penúltimo versículo de la Biblia, ciertamente vengo en breve. Pero han pasado 178 años y la iglesia está como si nada hoy día. Hacemos cultos, algunos venimos el sábado, somos adventistas en el séptimo día, el resto de los días pasan como cualquier otro y así sucesivamente. El siguiente sábado venimos, adoramos, pero muchos hemos perdido la perspectiva de que Cristo viene pronto. A lo largo de 178 años, esta iglesia hoy día tiene una membresía de aproximadamente 21 millones de adventistas, 21.900.000 personas como adventistas del séptimo día en el mundo. Nosotros estamos ubicados en 215 países del mundo. Hay aproximadamente 1.002 lenguas y dialectos en las cuales se predica el mensaje adventista del séptimo día. Nuestra iglesia tiene aproximadamente 8.208 entre colegios y universidades en todo el mundo. Un aproximado de 1.922.000 personas matriculadas en las instituciones adventistas. Existen aproximadamente 790 hospitales, centros de salud,
centros de cuidados de adultos mayores. Tenemos 19 fábricas de alimentos en el mundo. Y tenemos 160 medios de comunicación alrededor del mundo. Con todo esto, Cristo todavía no ha venido. La pregunta del millón: ¿por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no vino en 1844? ¿Y por qué han pasado 178 años y todavía no viene? Te hago la pregunta: ¿qué te tiene aquí en la iglesia? Piénsalo un poquito y respóndete a ti mismo. ¿Qué te tiene sentado aquí en la iglesia? ¿Qué es? Para muchos la esperanza bienaventurada de Tito 2:13, ver a Cristo venir. ¿Qué te tiene en la iglesia? Si lo que te tiene en la iglesia es ir a vivir con Cristo en los cielos, pero Cristo no ha venido, entonces la pregunta es ¿por qué? Yo le quiero compartir con ustedes por lo menos 2 razones por las cuales Cristo no vino en el año 1844. La primera razón, voy a leer del libro El conflicto de los siglos, la página 420 y 421. El libro El conflicto de los siglos dice lo siguiente: pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro del Señor. Estamos hablando del pueblo de 1844. Dice la hermana White que el pueblo todavía no estaba preparado. ¿Cómo así que no estaba preparado? No es que ellos metieron todas sus posiciones. No es que ellos entraron en la más pura y perfecta forma de preparación y santificación para irse al cielo. Y me pregunto, si la gente de 1844, yo sé que fervientemente se preparó para el encuentro del Señor, y la hermana dice que ellos no estaban preparados, entonces ¿qué es nosotros? Ellos, dice la hermana White en uno de sus escritos, no ha habido un movimiento religioso con la intención más pulcra y perfecta de preparación en la historia de la humanidad que lo que ocurrió con las personas del año alrededor de 1844. Pero ellos no estaban preparados. ¿Qué de ti y de mí? Sigue diciendo, todavía le quedaba una obra de preparación por cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso y de instrucción. ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Todavía le faltaba algo de luz al movimiento. Todavía no había la luz de la verdad del sábado. Todavía no había la luz de la reforma pro salud. Todavía no habían entendido que Cristo se movía del lugar santo al lugar santísimo. Todavía faltaba la luz de la verdad de la inmortalidad del alma que estamos leyendo y estudiando este trimestre. Entonces ellos no estaban preparados porque todavía faltaba algo de luz que más adelante se les iba a revelar. Y esta es la primera razón por la que Cristo no vino en el año 1844. Faltaba luz, a pesar de la preparación de las personas. Hay otra razón que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Daniel, capítulo 12, versículo 4.
Voy a leer Daniel capítulo 12, versículo 4. Y luego voy a volver a Apocalipsis. Daniel capítulo 12, el verso 4, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verán, mis queridos hermanos, en las profecías de Daniel estaban selladas. Y apenas los sellos empezaron a abrirse alrededor del movimiento milerita, cuando se empezó a comprender la revelación de las profecías de Daniel. Entonces, hasta ese entonces, las profecías de Daniel estaban selladas. ¿Me están captando, hermanos? Si las profecías de Daniel estaban selladas hasta que el movimiento milerita empezó a estudiar y a recibir la revelación de aquellas profecías y qué significaban cada uno de los periodos proféticos, la iglesia apenas empezaba a madurar en cuanto a la comprensión profética de Daniel. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente al capítulo 22, donde empezamos, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, el versículo 10, dice lo siguiente: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, usted entienda algo, mi querido hermano. Por un lado, a Daniel, al final, en el último capítulo de Daniel, se le dice a Daniel, sella las profecías. Pero a Juan, en el último capítulo de la profecía, a Juan se le da la instrucción contraria: no selles las profecías. Entonces, el conocimiento de las profecías apocalípticas, todo lo que iba a venir en cuanto a la batalla que hubo entre el dragón y la mujer, todo lo que iba a venir en cuanto a la revelación de Babilonia, el sello de Dios y la marca de la bestia, todo lo que iba a venir en cuanto a leyes dominicales y demás, todo lo que iba a venir en cuanto a las 7 últimas plagas, todo lo que iba a venir en cuanto al Armagedón, el dragón, la gran ramera, todas estas verdades proféticas apenas estaban empezando a comprenderse, porque el libro de Apocalipsis no estaba sellado. Y todavía le faltaba a la iglesia comprender algunas de estas verdades. Y esta es la segunda razón, a mi juicio, por la cual Cristo no vino en 1844. Pues, si ya tanto Daniel como Apocalipsis, los sellos están abiertos, entonces, ¿por qué seguimos esperando 178 años? La pregunta es: ¿por qué no ha regresado todavía? Ya estudiamos por qué no regresó en ese entonces. Ahora mi pregunta es: ¿por qué no ha regresado todavía? Porque todavía no se ha estipulado, y no, eso ciertamente no está estipulado bíblicamente fecha ni hora. Yo quiero compartirles 5 razones por la cual Cristo todavía no llega. ¿Cuántos dije? 5 razones por las cuales Cristo todavía no llega. Razón número 1, segunda de Pedro capítulo 3. ¿Qué libro dije? Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo, vamos a empezar por el 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera razón es por la gracia, hermano. Dios te está esperando. Oí un susurrito de amén, Señor. Lo voy a repetir. La razón por la cual Cristo todavía no viene es porque te está esperando.
Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego, si nos saltamos de versículo al 14, dice allí: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprochables en paz. Señor, esta parte del sermón va a ser difícil. Dios está esperando que tú y yo alcancemos el punto de estar sin mancha e irreprochables. Señor, yo sé que no iba a haber amén. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque te está dando chance. Gloria a Dios. Lo repito. ¿Por qué Cristo todavía no llega? Porque te está dando chance. Hasta que alcances el punto de estar sin mancha e irreprochable. Y no solamente a ti, Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Razón número 2. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. El capítulo 2. Y voy a leer el versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué estamos estudiando ahora mismo? Las razones por las cuales Cristo todavía no ha venido. Razón número 1, por su gracia, porque nos está dando chance. Razón número 2, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todavía falta la manifestación de la última apostasía en este mundo, que por profecía usted y yo sabemos de qué se trata. Y dice la Biblia que Cristo no va a venir antes de que se manifieste esta apostasía. Esta es la razón número 2. Ahora, la razón número 3. Mateo capítulo 24. ¿Qué libro dije? Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice la Biblia: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque el evangelio todavía no ha llegado a todo el mundo. Yo mencioné que la iglesia se encuentra en 215 países, pero de estos 215 países, el 70% está en América Latina y África. Hay un hueco grande en el Medio Oriente. Llámese Afganistán, Mongolia, esos países por allá, India. Hasta que tú y yo no lleguemos con el mensaje allá, aquí no vamos a pasar. Aquí vamos a seguir. Porque el evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Pero hay un problemita técnico con esto. No sé si están conmigo, hermano.
y no se están distrayendo. Hay un problemita técnico con el predicar el evangelio a todo el mundo que me lleva a las siguientes dos razones por las cuales Cristo no ha venido. Quiero compartir con ustedes del libro Evento de los Últimos Días, la página 33, la cuarta razón por la cual Cristo no ha venido, que tiene que ver con la tercera. Recuerden que la tercera es predicar el evangelio a todo el mundo, pero hay un problemita técnico que explico en la cuarta razón por la cual Cristo no ha venido. El libro Evento de los Últimos Días, página 33. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Oiga bien, hermano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en María Chiquita. Y todavía no viene lo bueno. Oigan lo bueno. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Si el carácter de Cristo no se reproduce perfectamente en ti, estás perdiendo el tiempo. Si tu anhelo y tu deseo no es transformar tu experiencia cristiana a elevarte a la estatura de Cristo, estás perdiendo el tiempo. ¿Estás aquí este sábado? Pues qué bueno. Hermano, yo no sé si usted está comprendiendo un poquito esto. ¿Por qué? Porque sigue diciendo así: todo cristiano tiene la oportunidad no solamente de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la culpa del por qué Él no ha venido y por qué han pasado 178 años. Porque no hemos anhelado y buscado el carácter de Cristo, y por lo tanto la culpa es nuestra. ...178 años y contando. Aquí vamos a seguir contando hasta que el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en la iglesia. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría a recoger el precioso grano. Entonces, nosotros no vamos a predicar el evangelio a todo el mundo, punto 3, si todavía no permitimos que el carácter de Cristo se revele en nosotros, punto 4. Ese es el problemita técnico. La culpa la tenemos nosotros. Y no solamente comparto esto, hermanos. Hay otro punto que explica por qué Cristo no ha venido todavía. Voy a leer del mismo libro, Evento de los Últimos Días. Ahora voy a saltarme a la página 145. El título de esta parte es El zarandeo. Yo he leído muchas cosas del espíritu de profecía, pero no hay algo que me haya asustado más y me haya preocupado más. Imagínense cuántos libros tiene la hermana White, cuántas cosas ha escrito. Bueno, yo les voy a leer lo que a mí más me preocupa de todo lo que yo he podido leer de la hermana White. Dice así:
Evento de los últimos días, capítulo 14, capítulo 12, perdón, el zarandeo, página 145. Oiga esto. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿Qué dijo, hermana? ¿Qué dijo la hermana? O sea, esto lo que voy a decir es sagrado, es solemne lo que le voy a decir a la iglesia. De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Yo les voy a desmenuzar esto como papilla para que usted entienda qué quiso decir la hermana. La hermana dice, esto es una declaración solemne la que hago, de que ni uno de 20 cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia está listo. Si usted es bueno en matemática, usted sabe que 1 de 20 es 5%. La hermana lo que está diciendo es que ni el 5% de lo que están en los libros de María Chiquita están listos. Preocúpese. Además, lo voy a preocupar un poquito más. ¿Hasta qué hora tengo para predicar? Yo puedo quedarme aquí, cancha larga. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Jesús, en Mateo capítulo 25, si usted recordará, primero en el 24 habló de las señales del fin. Mateo 24. Pero luego en Mateo 25, él explicó unas parábolas que tenían que ver con el pueblo de Dios en el final de los tiempos. Y si usted se acuerda de la parábola de las 10 adventistas, yo le llamo las parábolas de las 10 adventistas, no de las 10 vírgenes. ¿Por qué le llamo las parábolas de las 10 adventistas? Porque el meollo de la parábola es que ellas estaban esperando la venida del novio. Ese es el meollo de la parábola, no es si eran o no virgen. El meollo de la parábola es que todas estaban esperando la venida del esposo. Si esperan la venida del esposo, entonces, ¿qué eran? Adventistas. Esperaban el advenimiento del esposo. Esta parábola es de y para adventistas. ¿Y qué dice Jesús en esa parábola? Que el 50% de la iglesia estaba lista, 5 vírgenes sí, y el otro 50% no estaba listo. Eso lo dijo Jesús en sus tiempos. Si usted va bajando en la historia y llega a Juan, Juan dice que de las 7 iglesias del Apocalipsis, nosotros estamos viviendo ¿en cuál iglesia? La iglesia de la Odisea. Y si usted sabe, en la iglesia de la Odisea hay 3 grupos de personas. ¿Cómo se llaman? Fríos, calientes y tibios. ¿Y quiénes son los que por la misericordia de Dios hasta ese momento alcanzan la salvación? Los calientes. Los tibios y los fríos no. Y si usted hace el porcentaje de eso, 3, 3 y 3, eso quiere decir que solamente el 33% de la iglesia de la Odisea está listo. Cristo dijo que más o menos el 50%, Juan lo baja a 33% y la hermana White dice que ni siquiera el 5%. Y te voy a preocupar un poquito más. Porque la hermana White lo escribió por allá en 1900 y estamos en el 2022. Si por allá en los años 1900, si acaso el 5% estaba listo, en el 2022, si la hermana White tuviera que escribir ese párrafo de nuevo,
quizás dijera que ni siquiera el 1% de la iglesia está lista. Que hayas visto. Silencio sepulcral. Que hayas visto. La razón por la cual Cristo todavía no ha venido, punto número 5, es porque la iglesia no está lista. ¿Qué hay que hacer para prepararse? ¿Y por qué la iglesia tiene que estar lista? 178 años y contando. Y si usted y yo no cambiamos, seguiremos contando. Número 1, Cristo no viene por gracia, porque te está dando chance de arrepentirte. Número 2, porque todavía no se ha manifestado la gran apostasía. Número 3, porque el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Pero para que se predique en todo el mundo, número 4, el carácter de Cristo debe ser reproducido en su iglesia a la perfección. Y número 5, la iglesia tiene que cortar su actual condición espiritual, que digo yo que ni siquiera el 1% está listo. Y póngase a pensar un poquito. ¿Cuántos adventistas dije yo que habemos en el mundo? Casi 22 millones de adventistas. Si usted hace la matemática, a mí me gusta la matemática. La hermana White dijo que ni siquiera el 5% está listo. Eso quiere decir que de 22 millones, si acaso 1.100.000 adventistas está listo en el mundo. Y si tuviéramos que, eso fue los 1900, y si tuviéramos que bajarlo al 1% del 2020, eso quiere decir que solamente 220.000 adventistas en el mundo posiblemente estén listos. De 22 millones, 220.000. ¿Estás tú en la lista? Estoy yo en la lista. Por eso yo puedo comprender un poquito, y sin ánimos de hacer de esto una doctrina, pero yo entiendo cuando Juan decía que solamente habían 144.000 sellados en el tiempo del fin. 220.000 está cerca de 144.000. Van a ser pocos los sellados en el, y puedo, es más, parte del sermón es hablar de los sellados, pero el tiempo no me va a dar. Porque yo quiero compartir algunas características con ustedes de los sellados, para que usted pueda entrar en la onda mental de conectarse y tratar de ser sellado. La iglesia no es un lugar de espectáculos donde venimos a ver quién mejor canta, quién mejor viste, quién mejor predica, quién mejor lee. La iglesia no es un club donde venimos los sábados, nos sentamos, oímos bonito, amén, aleluya, y cuando nos vamos, el siguiente de los días, seguimos exactamente iguales hasta el siguiente sábado. Cristo no va a venir así, hermano. Con tu actitud y mi actitud, aquí nos vamos a quedar 178 años y contando. Yo quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que usted tiene que saber para el tiempo del fin. Y regreso al libro El conflicto de los siglos. Voy a leer con ustedes nuevamente, regreso a la página 421. Oiga esto, y este es para nosotros en este tiempo. Los que vivan en la tierra
cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. De paso, voy a abrir un paréntesis. Usted sabe que en 1844 la purificación del santuario se refería a que Cristo pasaba del lugar santo del santuario celestial hacia el lugar santísimo para empezar el juicio investigador, que empieza con los que alguna vez han profesado creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Eso quiere decir que en esos 178 años tú y yo estamos siendo juzgados. ¿Sabías eso? Ahora mismo, en el cosmos del universo, lo que está pasando, que tú y yo, los que alguna vez hemos profesado creer en Cristo, estamos siendo juzgados. También por eso Cristo no ha venido, porque tu nombre y mi nombre está pasando. No el nombre de los impíos, ¿ah? El nombre de los impíos va a pasar después. Es el tuyo y el mío. Entonces, la palabra dice que en algún momento, cuando se acabe ese juicio y acabe la gracia, Cristo se levantará y pronunciará ¿cuáles palabras? Consumado es. El que es injusto siga siendo injusto. El que es impío siga siendo impío. El que es justo siga la justicia. Y el que es santo practique la santidad. Y ahí se acabó. Ahí se acabó la gracia. Ese es el último pronunciamiento antes de que cierre la gracia. Y cuando cierre el tiempo de gracia, viene lo bueno. Porque si tú no fuiste sellado y tú no perteneces espiritualmente a ese grupo de 144,000 que recibieron el sello de Dios, entonces vas a estar perdido. Dice la hermana White que ese grupo que habrá recibido el sello de Dios, dice lo siguiente: deberán estar en pie en la presencia de Dios sin un mediador. O sea, Cristo habrá terminado su obra de mediación. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, ahora, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. No, si usted no entendió esto, lo que la hermana está diciendo es que ahora, mientras todavía está pasando el juicio, ¿qué tú y yo debemos estar haciendo? Purificándonos. Antes de que venga el tiempo en el que cese toda intermediación de Cristo. Lo que debe estar haciendo la iglesia de María Chiquita, debe estar llevándose una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿En qué consiste la purificación? Hermano, ya le digo, aquí me quedo, pero el tiempo no da. Yo quiero compartir con ustedes un poquito en qué consiste la purificación. Les voy a dejar una tarea, porque no vamos a tener tiempo de estudiarla. Pero ahora, después del culto, vaya a casa y agarre Mateo capítulo 22 y léase desde el versículo 1 hasta el 13 la parábola de las fiestas de las bodas. Era mi intención analizarla hoy, pero quizás no vamos a tener un poco de tiempo. Lo único que te quiero resumir es que todos están invitados a las bodas, pero para poder entrar usted tiene que tener un vestido. ¿Cuál es ese vestido que usted tiene que tener? Apocalipsis
capítulo 7. ¿Qué dije? Apocalipsis, capítulo 7. Les voy a leer de Apocalipsis capítulo 7 desde el versículo 1. No, voy a leer desde el 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No suelten los vientos hasta que pase el sello. Usted sabe cuáles son los vientos, hermano. Usted tiene que saber que ahorita mismo Dios está teniendo tanta gracia y tanta misericordia que los vientos de los 4 ángulos de esta tierra están aguantados. Usted tiene que saber. Por ahí hay algunas ráfagas, y que la guerra de Rusia con Ucrania, todo el tipo de tornados que están pasando, esos son rafaguitas. Eso no es lo principal. Pero el ángel da la instrucción de que aguante los vientos que van a destruir toda esta naturaleza hasta que seamos sellados. Y el número de los sellados era 144,000. ¿Y cuál era la característica de estos sellados? Si usted se va al versículo 9, estamos en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Cuál es una de las características de la iglesia de los últimos días? Están vestidos de ropas blancas. Y si usted se salta al versículo 13, el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermano, ¿qué representa la vestidura blanca que tú debes estar buscando, anhelando en este momento? Esa vestidura representa la impregnación del carácter de Cristo en usted. Y aquí entran 2 conceptos que rápidamente quiero explicarles. La salvación ocurre en estas 2 etapas. Hay una etapa que se llama la imputación del carácter de Cristo. Y hay otra etapa que se llama la impartición del carácter de Cristo. ¿Usted ha oído de eso alguna vez? La justicia imputada y la justicia impartida. ¿Qué es la justicia imputada? La justicia imputada es lo que Cristo ha hecho por usted y que usted por fe reclama y lo tiene como suyo. ¿Qué es la justicia imputada? Lo que Cristo hizo por usted. Cuando usted acepta por fe el sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz, entonces a usted se le imputa la justicia de Cristo y a usted se le hace calificado para entrar, se le hace apto para poder entrar en el reino de los cielos. No sé si están entendiendo este concepto. Cuando usted acepta lo que Cristo hizo por usted, se le imputa la justicia de Cristo y a usted se le hace apto para poder ser un ciudadano del cielo. Pero falta una parte. Ahora falta lo que Cristo hace en usted. Lo primero es lo que Cristo hace por usted. Y ahora falta lo que Cristo hace en usted.
y esa es la justicia impartida. Lo que hace Cristo por usted es el proceso en usted, es el proceso que llamamos santificación. Es el proceso de agarrar y ponerte las vestiduras. Ese proceso en el cual usted va adquiriendo el carácter de Cristo y se va poniendo las vestiduras blancas, esa es la justicia de Cristo impartida que te califica para el cielo. Ahora, ¿cómo usted se viste? Señor, no tengo tiempo. ¿Cómo usted se viste? Voy a terminar diciéndole 6 cosas. ¿Cómo usted se viste y cómo usted se prepara? Número 1, vaya a casa y léalo porque no vamos a tener chance. Agarre el libro de Zacarías, el capítulo 3, y léase desde el versículo 1 al 5. Zacarías, vaya a casa, no lo vamos a leer. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, y usted va a encontrar cómo usted adquiere la vestidura, cómo se le imputa a usted la justicia de Cristo. Se los voy a resumir. Si usted ha leído eso, usted se dará cuenta que el sumo sacerdote que se llamaba Josué estaba delante de Dios confesando sus pecados, pero Satán estaba a su lado acusándolo. ¿Alguna vez usted escuchó esa historia? Vaya y léalo. El sacerdote estaba delante de Dios y estaba Satán acusándolo. Y Cristo tuvo que reprenderlo y echarlo. Y cuando Cristo reprendió, porque el sacerdote, y hago un paréntesis, este sacerdote estaba confesando sus pecados. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era el pastor de la iglesia? ¿Quién era el líder de la iglesia? ¿Qué significa eso? Que los pastores y líderes también caen. Hello. Y cuando usted lee la historia, usted va a darse cuenta que el sacerdote estaba con vestiduras viles y sucias delante de Dios. Y después de que Satanás fue reprendido, Cristo le dijo a sus ángeles: quítenle las vestiduras viles y pónganle ropas de gala. Y ese sacerdote se le quitaron las ropas viles y se le imputó unas ropas de gala y se le puso una corona de gala. Y Cristo le dijo: ahora sí puedes estar en mi presencia libre de pecado. La primera cosa que usted hace para poder recibir la vestidura blanca es venir a Cristo tal cual como usted es y confesar sus pecados. Tengo que terminar. Voy a decirles 5 cosas y termino. La otra forma como usted obtiene las vestiduras blancas es, número 1, cuando usted estudia la palabra de Dios. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted se santifica. Número 2, cuando usted ora. Número 3, cuando usted guarda el sábado, usted se santifica. Y si no me cree, vaya a casa y lea Éxodo 31:13. Cuando usted guarda el sábado, usted se está santificando. Número 4, cuando usted cuida de su cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando usted cuida de su cuerpo, usted se santifica. Y por último, con su testimonio y su manera de vivir, usted se santifica. Vaya a casa y lea 1 de Pedro 1, 14 al 16. ¿Cuántos quieren santificarse? ¿Cuántos están cansados de estar aquí? Señora, hay silencio sepulcral. Todos les gusta aquí, todos les gusta el área de María Chiquita, todos quieren vivir aquí, tan cómodos en su casa en María Chiquita.
No son como los patriarcas que dijeron: yo soy peregrino y extranjero, esta no es mi tierra. La iglesia quiere estar aquí. Cómodos ahí. Ese es el problema. Por eso Cristo no viene. Ya se los dije. Pues estamos cómodos así. 178 años y contando. Que pase. Alguien va a predicar el evangelio en todo el mundo, que lo haga otro. Alguien se va a santificar. No, alguien lo va a hacer. Y gracias a los otros, Cristo va a venir y yo voy a estar acá esperando por lo que hagan los otros. Tú y yo tenemos la culpa. Termino con este texto que fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga: ven. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. La Biblia cierra con el último capítulo, con un mensaje para adventistas. Cristo prometió: ciertamente vengo en breve, pero parte de la razón por lo que no ha venido es por tu culpa y por mi culpa. Así es que hoy, mi querido hermano, si tu objetivo es no quedarte un tiempo más en este lugar llamado tierra, quiero pedirte que te pongas en pie. Si tu objetivo es no quedarte más aquí, ponte en pie. Si tú quieres quedarte todavía en la tierra, siéntate, no te pares. Yo me quiero ir, ¿qué de ti? Señor, ¿te quieres ir, iglesia? Vamos a orar. Bendito y amante Padre que estás en los cielos. Señor, un día como hoy, un grupo de tus creyentes fervientemente creyó que tú venías. No sucedió físicamente. Hoy, después de 178 años, todavía hay un remanente fiel que cree en las palabras: vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Y todavía hay un remanente dentro del remanente que así lo cree. Señor, el día de hoy queremos pedirte que tú puedas reafirmar nuestra fe. Y que permita, Señor, que cada uno de nosotros haya llegado a la conciencia de saber que si no hacemos un cambio, no te vamos a ver venir en gloria por segunda vez. Señor, toca a tu iglesia, porque has hablado esta mañana. Y permite que cuando salgamos de aquí, salgamos con una conciencia renovada para caminar de tu lado, para santificarnos y para permanecer con las vestiduras blancas del carácter de Cristo. Y hasta entonces, Señor, permite que tu iglesia sea santa, irreprochable delante de ti. Te lo pido, mi Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.